Voy a leer en la versión traducción actual. Tiene 17 en adelante. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El jefe de los sacerdotes y todos los saduceos que lo acompañaban sintieron mucha envidia de los apóstoles. Por eso mandaron a que los pusieran en la cárcel. Pero en la noche un ángel del Señor se les apareció, abrió las puertas de la cárcel y los liberó. Luego vayan al templo y compartan con la gente el mensaje de salvación. Ya estaba por amanecer cuando los apóstoles llegaron frente al templo y empezaron a hablarle a la gente. Mientras tanto, el jefe de los sacerdotes y sus ayudantes reunieron a toda la Junta Suprema y a los líderes del pueblo. Después mandaron a traer a los apóstoles, pero los guardias llegaron a la cárcel y no los encontraron. Así que regresaron y dijeron: la cárcel estaba bien cerrada y los soldados, la cárcel estaba bien cerrada y los soldados, estábamos en, espérenme que se me pasó esto. Dice: la cárcel estaba bien cerrada y los soldados vigilaban las entradas, pero cuando abrimos la celda no encontramos a nadie. Cuando el jefe de los guardias del templo y los sacerdotes principales oyeron eso, no sabían qué pensar y ni siquiera podían imaginar lo que había sucedido. De pronto llegó alguien y dijo: los hombres que ustedes encerraron en la cárcel están frente al templo hablándole a la gente. Entonces el jefe de los guardias y sus ayudantes fueron y arrestaron de nuevo a los apóstoles, pero no los maltrataron porque tenían miedo de que la gente apedreara. Cuando llegaron ante la Junta Suprema, el jefe de los sacerdotes les dijo: ya les habíamos advertido que no enseñaran sobre Jesús, pero no nos obedecieron. A todos en Jerusalén les habían hablado de Jesús y hasta nos acusan a nosotros de haberlo matado. Pedro y los demás apóstoles respondieron: nosotros primero obedecemos a Dios y después a los humanos. Lo vamos a dejar hasta ahí. Padre, te damos gracias, Señor. Te adoramos y bendecimos tu nombre. Gracias, Espíritu Santo, porque has sido tú quien nos ha traído a este lugar. Señor, con nuestras propias fuerzas no hubiéramos podido ni siquiera levantarnos de la cama, pero has sido tú, oh Dios, quien ha prolongado tus misericordias para nosotros. Gracias, oh Dios bendito, porque has renovado tu misericordia cada mañana. Gracias porque nos has dado la oportunidad, Padre, de poder estar un día más, Señor. Gracias, amado Dios, por tus bondades. Espíritu Santo, hoy estamos aquí, oh Dios. Estamos aquí, Padre, y queremos darte la gloria, queremos darte la honra solamente a ti, Espíritu de Dios, y que seas tú en este tiempo, Señor, ministrando nuestros corazones, Padre, que seas tú hablando a nuestras vidas, Espíritu Santo, que sea solamente tu precioso Espíritu ministrando, Señor. Humana, que toda palabra que no venga de ti, Señor, en esta hora, Padre, sea contrarrestada en el nombre de Jesús. Ministra nuestras vidas, Señor, a través de tu palabra y renueva, Señor, nuestro espíritu. Padre, te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, aquí a cuántos de nosotros
cuando se nos delega algo, cuando se nos dice algo, tratamos de hacer lo correcto, en términos quizás de trabajo, en términos de ministerio. ¿Cuántos de acá de nosotros, no me contesten, solo es una pregunta así abierta, cuántos de nosotros nos gusta así mantener nuestro lugar de trabajo en orden, mantener nuestra casa en orden? O cuántos de nosotros también, eso me da mucha risa, pero hay gente, ¿verdad?, que también, bueno, yo en lo personal, cuando vivía sola, cuando estaba soltera, yo a veces compartía mi cama con mi hermana y era una cama normal. Entonces ella siempre se levantaba y me decía: vos que sos bien loca para dormir, me decía, me dejas en la orilla. Ahora me pasa lo mismo con mi amado esposo, siempre me reclama lo mismo. Pero es que la verdad, yo puedo tener yo, si me dejan un espacio, yo no me mantengo ahí, o sea, yo me voy, y si antes no me he caído muchas veces de la cama porque Dios es grande. No me mantengo ahí, no me mantengo donde en mi espacio, muchas veces no me mantengo, y allá está el pobre José. A mí me gustaría tener una cama grande y dormir yo sola, digo así en mi mente, va. Pero bueno, no se puede ahorita. Entonces, pero pensando en esto, yo decía, bueno, a mí me cuesta mantener muchas cosas en orden, me cuesta mantener ese espacio en orden. Quizás la limpieza no mucho me cuesta, porque yo creo que las mujeres tenemos ese trabajo compulsivo de mantener la casa limpia, ¿verdad? De no ver un plato sucio. Yo soy que no puedo ver un plato ahí en el lavadero porque ya voy a lavarlo. Puedo tener 2 o 3, pero no me gusta verlo ahí. Me dice algunas personas, eso no es normal, pero a mí me gusta. A mí me gusta hacer eso. En ciertas cuestiones me cuesta mantener algunas cosas, y en otras cuestiones hay unas cosas que son un poco más fáciles y otras que sí nos cuesta. Entonces, pensando en esto, también me llevaba a otra cosa, y es que, bueno, para todos los que estamos aquí, todos, cuando pasó el 15 de septiembre, todos, además de algunos, en las escuelas públicas más que todo pasa, nos ponían también a ensayar para cuando íbamos a desfilar, firmes y todo eso, y yo no podía llevar el ritmo de ¿cómo se dice? Marchar. Me costaba mantener la posición, y teníamos un profesor que era de matemática. Ese profesor, él parecía soldado y nos regañaba cada vez que nosotros teníamos que ponernos firme, exacto, en la posición, algo así, para cuando éramos abanderados o cuando éramos, abanderados, que pasaban ahí en los autos cívicos, pero teníamos que tener un porte así bien firme, que nos viéramos elegantes, que nos viéramos que estábamos representando el patrimonio cultural. Entonces a nosotros nos costaba, a mí me costaba en lo personal, me costaba mantenerme en la posición correcta. Y a través de todo esto, y a través de esta historia que acabamos de leer, Dios me hablaba a mi vida y me decía: mantente en la posición correcta. A muchos nos cuesta, a mí me cuesta mantenerme, hablándolo en términos humanos, hablando en los términos de familia, hablando en los términos de uno mismo, me cuesta mantener la posición en algunas cosas, como se los comentaba. Y acá, en como los hombres de Dios, Hechos 5 relata sobre los apóstoles. Dice la palabra en los versículos anteriores de que estaban ahí en esa ciudad y estaban haciendo grandes milagros, Dios los usaba mucho a estos apóstoles. La palabra de Dios, que incluso la gente se
convertía. Dice también que había un gran mover de Dios en ese lugar, que incluso la gente sacaba a sus enfermos, y dice que esperaban que los discípulos pasaran por ese lugar para que con solo los enfermos fueran sanados. Tanto era el mover que había de Dios en ese lugar, que siempre sale uno o que otro por ahí que siente envidia al ver lo que Dios está haciendo. Y en esta historia dice que salieron a la luz, salieron unos hombres que eran los saduceos, dice aquí. Ellos dice que sintieron envidia al ver cómo estos grandes hombres de Dios estaban siendo así usados por Dios, y dice que mandaron a que los encerraran. Primero les habían dicho, les advirtieron que no tenían que predicar la palabra, que no tenían que llevar el mensaje. Había tanto el mover del Espíritu Santo en ese lugar que la gente se les predicaba y la gente aceptaba. La gente solamente escuchaba el mensaje de salvación y se convertía. No costaba tanto como ahora. Ahí se estaba viviendo un gran avivamiento en ese momento. Entonces, estos maestros, estos saduceos, al ver cómo los hijos de Dios, entonces les mandaron a advertir y les dijeron: no queremos que en este lugar se predique la palabra de Dios, no queremos que las almas vengan a Jesús. Si ustedes lo hacen, tengan por seguro que algo les va a pasar, tengan por seguro de que los vamos a meter a la cárcel, les advirtieron a los apóstoles. Bueno, y ustedes saben de que los hijos de Dios no se van a dejar amedrentar por esas cosas. Ellos siguieron hablando, ellos siguieron en el llamado que ellos tenían. Los metieron a la cárcel a causa de obedecerle a Dios. Y dice ahí mismo en lo que acabamos de leer, que ese día que los metieron a la cárcel, un ángel de Dios se les apareció y dice que les dijo, se los estoy parafraseando, y les dijo: ¿ustedes qué están haciendo aquí? En ese momento las puertas, o no sé cómo fue específicamente, cómo hizo el ángel, lo sacó así por obra del Espíritu Santo, porque incluso cuando llegaron los carceleros dicen que las puertas estaban cerradas. O sea que el ángel del Señor no tuvo necesidad, por medio de su Espíritu Santo los sacó de ese lugar. Dice que ustedes tienen que estar allá afuera llevando el mensaje de salvación de ese lugar. Cuando llegaron los carceleros y aquí no están los apóstoles. Pero ¿cómo puede ser eso?, le dijeron. Si las puertas están cerradas, si las cárceles, si los cimientos de las cárceles están bien reforzados, ¿cómo es que se salieron? No hallaron ninguna explicación. Cuando de repente vino alguien y les dijo: mira, allá están esos apóstoles, están predicando el mensaje de salvación. Y se quedaron como que, ¿cómo es posible a querer había advertido, ya se les había dicho que no tenían que hacer esto, que no tenían que predicar de este hombre llamado Jesús? Ustedes no entienden, le dijeron los saduceos a los apóstoles. Los vamos a tener que volver a poner en la cárcel, pero esta vez esos hombres tuvieron cuidado, dice ahí la palabra de Dios, de no golpearlos, de no matarlos, porque si ellos tocaban a esos apóstoles, la gente que se había convertido, los que habían oído el mensaje por parte de esos hombres de Dios, los iban a apedrear. ¿Por qué? Porque ahí está y ahí se comprueba el respaldo de Dios. Esos saduceos no les podían poner ni un dedo a los apóstoles, porque ellos estaban respaldados por la cobertura de Dios. Entonces vinieron los apóstoles cuando el jefe de los saduceos les dijo esto. Dice que les dijo: los apóstoles le dijeron en el verso 29,
En el verso 28 ahí les está diciendo: ya les habíamos advertido que no enseñaran más acerca de Jesús, pero no obedecieron. Y Pedro y los demás apóstoles respondieron: nosotros primero obedecemos a Dios y después a los humanos. Estos hombres, estos apóstoles, ellos sí sabían que era mantenerse en la posición correcta. Ellos sí entendían el término que era mantenerse firmes en la posición correcta. No como nosotros aquí humanamente, ¿verdad? Que nos cuesta mantenernos la posición en muchas cosas. Nos cuesta ahí mantener la figura, nos cuesta ahí mantenernos quizás constantes en algún talento, en algún perdón, lo que nos querramos desempeñar, por ejemplo, en algún oficio, en practicar algún instrumento. Nos cuesta mantenernos en la, cuesta ser determinados. Y aquí podemos ver en esta historia de que los apóstoles sí sabían que era mantenerse en la posición correcta. A ellos no les importó que los metieran a la cárcel. A ellos no les importó de que hablaran mal de ellos. A ellos no les importó de que era una y otra vez y que los estuvieran amenazando. Se encontraban bajo presión. Y es bien interesante porque Dios me está hablando mucho acerca de eso, de estar bajo presión. Y es interesante poder ver cómo a través de la palabra de Dios, estos hombres y mujeres que aparecen en la palabra de Dios, a pesar de las adversidades, se mantuvieron en la posición correcta. Y aquí en esta historia, los apóstoles dijeron: no, pues dijo Pedro y los demás, a mí no me van a mover de servirle a Dios, mover de hacer la voluntad de Dios. Nosotros hemos nacido primero para obedecer a Dios y no a los hombres. Así que a mí no me va a importar, dijo Pedro, si me vas a meter preso otra vez, pues meteme preso, pero yo primero obedezco a Dios antes que obedecerte a ti. Y eso es mantener correcta. Y como hijos de Dios, hablándolo en términos espirituales y ministeriales, muchas veces nos cuesta mantenernos en la posición correcta. Alguien que les predique o que les diga de un evangelio que es fácil, de un evangelio de que todo el tiempo vas a estar arriba, es mentira. Hay momentos en donde los hijos de Dios no nos mantenemos en la posición correcta. Hay momentos en donde los hijos de Dios nos caemos, pero Dios en su misericordia nos vuelve a levantar. Pero acá en esta historia, y lo podemos ver también, lo vamos a ver más adelante también en otro texto bíblico. Mantenerse en la posición correcta cuesta. Mantenerse en los caminos de Dios cuesta. Ustedes pueden ver a mucha gente, pueden ver incluso, voy a poner de ejemplo a nuestra hermana y pastora Brenda. Ustedes la pueden ver aquí de ejemplo, pero ustedes que le ha costado mantenerse. Y no es que ella con sus fuerzas se vaya a mantener mantiene firme, pero para eso hay una llave. Para eso tenemos que descubrir qué es lo que Dios quiere que yo haga para mantenerme en la posición correcta. Bueno, ¿y cómo me puedo mantener en la posición correcta? ¿O cómo me mantengo en la posición correcta? Este versículo todos nos los podemos, quizás algunos de memoria, quizás algunos solo nos podemos la parte B, que es la que más queremos poner en práctica. Y está en Santiago 4:7. ¿Alguien se lo sabe?
Amén. Se lo voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente. Si usted quiere, búsquelo, Santiago 4. Dice esta versión: por eso obedezcan a Dios, háganle frente al diablo y él huirá de ustedes. En la versión Reina Valera dice: someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá. ¿Y cómo me mantengo en la posición correcta? Pero es que a mí me cuesta, Señor. Yo por eso soy inconstante. Saben que a veces el diablo muchas veces manda dardos a nuestra mente porque dicen: mira, le falla. ¿Para qué vas a ir a la iglesia? Y así pensás servirle a Dios. Y nosotros: sí, diablo, tenés razón. El enemigo tan fácilmente. Mira lo que dijiste, mira tu actitud. Incluso Dios va a usar a mucha gente. El diablo va a usar a mucha gente. Y quizás tu familia, y quizás tus mismos amigos van a decir: mira, y para eso vas a la iglesia. La gente que no ha conocido a Cristo, la gente que no ha tenido un encuentro verdadero con Dios, quizás que solo lo conoce por encima. La verdad es que cuesta mantenerse en la posición correcta, cuesta ser hasta cierto punto determinado y decir: bueno, yo aquí estoy firme y nada me va a mover. Cuesta, pero no es imposible, no lo es. Y ¿cómo me mantengo en la posición correcta? Solamente les voy a hablar de dos cosas, y aquí Santiago 4:7 lo dice. Y el primero es el sometimiento, o mejor conocido como la obediencia. Y hay sinónimos de sometimiento, ¿verdad? Pero entre ellos más está que es la obediencia, ser y humillarse. Dice también que el sometimiento es un verbo que nombra a la acción de oprimir, doblegar o dominar. La gente de aquel tiempo que era esclava estaba muy sometida a sus amos. Ellos tenían que hacer lo que los amos le dijeran. Si no lo hacían, pues ellos estaban en contra de su voluntad. En ese tiempo, nosotros esclavizados a amos terrenales. En este tiempo no estamos sometidos a personas que nos van a oprimir, que nos van a doblegar o que nos van a dominar aquí en esta tierra, por decirlo así. Pero muchas veces nosotros estar sometidos al enemigo y no a Dios. Sométanse a Dios, dice la palabra. ¿Y qué es someterse a Dios? O sea que Dios, como ya les dije, que sometimiento es oprimir, doblegar o dominar. Se conoce con estos verbos. O sea que Dios me va a oprimir. Muchas veces no entendemos esto. Y es que muchas veces preferimos ser oprimidos por el diablo a ser oprimidos por Dios. ¿Y qué es oprimir? Oprimir es ejercer presión. Muchas veces estamos ejerciendo presión sobre algo, o alguien está ejerciendo presión sobre nosotros. Y cuando Dios ejerce presión sobre tu vida y sobre mi vida, vamos a hacer veces como que: no, pero es que lo que Dios me está poniendo a hacer es demasiado fuerte. No, es que Dios me está haciendo pasar por este proceso que yo no entiendo. Mucho es preferible ser por Dios que dejarse oprimir por el diablo, porque por Dios vamos a tener libertad, vamos a tener respuesta. En cambio, si nos dejamos oprimir por el enemigo, ahí vamos a pasar toda la vida siendo oprimidos por él. Pero como nosotros muchas veces preferimos someternos a la carne, y someterse a la carne al enemigo, porque estamos dejando que él actúe en nosotros. Pero no, muchas veces es mejor
Es mejor vivir así, oprimido, que yo sienta esta opresión, que el diablo me está haciendo presión, o que muchas veces el diablo ha estado ahí dominando mi vida, cuando deberíamos dejarnos dominar por el Espíritu Santo. Los hijos de Dios muchas veces nos doblegamos y nos doblegamos ante los placeres. Cuesta dominar la carne, cuesta, pero muchas veces somos tan fáciles para doblegarnos ante las cosas de ese mundo, cuando la palabra de Dios dice que solo debemos doblegarnos delante del Dios Todopoderoso. Pero no, muchas veces yo me quiero someter al enemigo y no me a Dios. Para yo poder mantenerme en la posición correcta, tengo que someterme. Tengo que humillarme delante del Señor. Estos hombres, estos apóstoles, ellos estaban sometidos completamente a Dios. Miren Pedro. A Pedro no le importó cuántas veces nos metieron a la cárcel por amor. A Pedro le importó dejar su trabajo, aunque tenía ahí la tentación, ¿verdad? Cada vez que tenía ahí el tiempito libre de volver e ir a tomar sus redes, pero no lo hizo, porque ese hombre a Dios, estaba doblegado a Dios, estaba siendo dominado por el Espíritu Santo y obedecía. Por eso es que dijeron los apóstoles, es mejor antes obedecer a Dios que a los hombres. Sometimiento. ¿Cómo puedo mantenerme firme? Con sometimiento, con obediencia. Santiago 4:7. Por eso obedezcan a Dios. Y tanto que tanto que cuesta obedecer lo que Dios nos dice. Para tener victoria y mantenernos firmes aquí en la tierra, debemos de habernos sometido a Dios. No podemos pretender obtener eso que nosotros tanto queremos si muchas veces no nos hemos sometido. ¿Ustedes creen que estos hombres, si no hubieran sido sometidos, si no hubieran estado obedeciendo la voluntad de Dios, el respaldo de Dios no hubiera estado con ellos? Más adelante ahí, en el verso, creo que es, ahí mismo en Hechos, dice, después de que Pedro dijo eso, de que era más importante obedecer a los hombres, ahí mismo dice en el último versículo, creo que es en el 31, Dios, en el 32, nosotros, dice, somos testigos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, porque Dios da su Espíritu Santo a todos los que lo obedecen. Este era el respaldo de Dios en sus vidas. Este era el respaldo de Dios en la vida de los apóstoles, porque para tener la victoria y mantenerse firme, tiene que haber sometimiento. Si estos hombres no hubieran obedecido lo que Dios había puesto en sus corazones, si no hubieran hecho, ¿ustedes creen que hubieran tenido victoria? ¿Ustedes creen que el Espíritu Santo, así como dice aquí, porque Dios da su Espíritu Santo a todos los que le obedecen? Pero
Yo me encuentro en el mismo mar de problemas, en el mismo mar de dificultades, y yo no veo las... Yo a veces veo que me hundo más, a veces veo que no avanzo, a veces veo que mi vida va de mal en peor, como dicen. ¿Y cómo está, hermana? Pues ahí más o menos. A veces hasta en la cara se nos nota de que estamos viviendo, de que estamos quizás pasando algún proceso. Una vez escuchaba un testimonio y decía que lo estaba contando, que había una hermana que cada vez que le preguntaba que cómo estaba, ella le decía: aquí, hermano, esperando que Cristo venga, porque ya no soporto esta vida miserable que tengo. Imagínense la forma de pensar de esa... Pero ¿por qué nos encontramos así, de esta manera? Quizás no lo declaramos, ¿verdad? Pero muy en el fondo de nuestro corazón decimos: ay, no, mejor que venga, o mejor que pase algo, porque ya no quiero vivir esto. Muchas veces nos quejamos tanto de la vida cuando Dios nos ha dado esta vida y nos ha permitido que estemos aquí. Nos quejemos, pero muchas veces nos quejamos porque no hay sometimiento. Y si no hay sometimiento a Dios, no va a haber victoria. Si hay sometimiento a Dios, si el Hijo de Dios obedece a su Padre, el Padre lo va a recompensar. O si no, díganme los que son padres, cuando sus hijos se portan bien, hay algunas mamás que ya tienen la costumbre de darles un premio a su hijo cada vez que sacan buenas calificaciones. O incluso hay algunas que quizás es al revés, ¿verdad? Porque yo lo aplico con mi hermano y le digo: si te portas a comprar esto, y él, por lo que yo le he dicho, ¿verdad?, entonces ni modo, se lo tengo que comprar. Y muchas veces Dios quiere que nosotros obedezcamos. Bueno, si es para, a veces no voy a obedecer para que Dios me dé algo a cambio. A veces lo podemos ver hasta cierto punto mal, porque como que estamos por que le obedecemos a Dios por interés. Pero si usted empieza a hacer eso, si yo empiezo a hacer eso, yo le voy a obedecer a Dios porque quiero que me ayude en esta área de mi vida. Cuando menos vengamos a sentir, eso ya no va a ser un obedecer por interés, sino que va a ser una obediencia porque el Espíritu Santo ha tratado con nuestros corazones. Y quizás en esa vez que tú le dijiste a Dios: bueno, Señor, yo te voy a obedecer en esto porque quiero que me ayudes en esto, como dando y dando, ¿verdad? Pero ahí en ese proceso de dando y dando, Dios va a transformar nuestra vida y nuestro corazón, y nos va a hacer ver y nos va a decir: no es necesario que yo te bendiga, no es necesario que yo te conteste esta petición para que tú me obedezcas. Y el Espíritu Santo va a ir poniendo dentro de nosotros el sentir de sometimiento para nosotros ser obedientes a Él, obedientes a su palabra. Porque si no somos obedientes, no podemos ver victoria y no nos vamos a poder mantener en la posición correcta. Es el sometimiento del estilo de Dios. Pero a veces no. A veces son partes de nuestro estilo de vida. Lo contrario a ser obediente, la rebeldía. A veces es parte de nuestra vida el serle desleal a Dios, como se los decía en la predicación pasada. Cuando Dios quiere de nosotros sometimiento, cuando Dios quiere obediencia, cuando Dios quiere que nosotros, los hijos de Dios, nos paremos en la posición correcta y digamos: ahora sí, yo declaro que me levanto en el nombre de Jesús y voy a obedecer la voluntad de Dios. Y aquí quiero hacer un paréntesis.
Cuando nosotros no hacer la voluntad de Dios, preparémonos. Si bien es cierto, la voluntad de Dios para nosotros muchas veces cae pesado, muchas veces lastima, muchas veces nos hace llorar. Pero para Él, dice la voluntad de Dios, que para nosotros su voluntad es buena, agradable y perfecta. Nosotros no la vamos a entender muchas veces, pero es buena, es agradable y cumple su propósito de perfección en nosotros. Nosotros muchas veces no la vamos a entender. Y cuando le digamos, porque hay muchos cantos de adoración que dicen, Señor, quiero hacer tu voluntad, tengamos cuidado. Como les decía también la vez pasada, porque a veces nos ponemos a cantar y declarar nuestras, y a veces inconscientemente le estamos haciendo promesas a Dios, pero ve nuestros corazones. Tenemos que tener mucho cuidado cuando le decimos al Señor, yo quiero hacer tu voluntad, preparémonos. Estos hombres estaban hacer la voluntad de Dios. Estos hombres estaban preparados porque en ellos había un sometimiento a Dios, que no les importaba lo que. Por eso les digo, dice Santiago 4:7, obedezcan a Dios. ¿Qué sigue después? Resistir al diablo. En esta versión dice, háganle frente al diablo. Y saben que, bueno, después de, ¿qué puedo hacer para mantenerme en la posición correcta? Después de que nosotros nos hayamos sometido, después de que nosotros hayamos obedecido a Dios, viene la otra parte y es resistir o resistencia, lo podemos decir así de esa manera. Y muchas veces los hijos de Dios ocupamos este versículo, resistid al diablo y él huirá, resistid al diablo y él huirá. E incluso decimos que estamos resistiendo cuando reprendemos, cuando echamos fuera, cuando atamos y que no sé qué y que no sé cuándo. Y Dios hablaba mucho de eso a mi vida. Hace quizás más de hace un año quizás. Y es por eso que algunas de mis hacer de esa manera. Porque sí es necesario reprender, sí es necesario, pero en su tiempo, en su momento. Pero, y Dios me hablaba de eso. ¿Y cómo estás diciendo? ¿Y cómo estás ahí diciendo fuera, que no sé qué, que no sé cuándo, y otras cosas más que a veces hasta nos inventamos? Si no hay sometimiento en tu vida, si para poder echar fuera demonios, para poder reprender, es necesario primero obedecer. Porque ¿cómo los demonios van a hacerte caso si no estás viviendo una vida en obediencia a Dios? Pero nosotros sí queremos echar los demonios fuera. Cada vez que ponemos mano en alguien, es eso que vamos a hacer eso si estamos viviendo en desobediencia. Si yo estoy viviendo ¿cómo es posible que yo voy a hacer una oración de esa manera? Si para yo poder hacer una oración de esa manera, tengo que estar llevando un estilo de vida obediente a Dios. Resistan al diablo, háganle frente al diablo y él huirá. Pero para hacerle frente al diablo, tengo que haber obedecido. ¿Y qué es resistencia? Dice que resistencia es soportar la fuerza o presión ejercida sobre una cosa, sin moverse, sufrir o alterarse. Es soportar un sufrimiento o una molestia. Eso es soportar. Soportar la fuerza o presión ejercida sobre una cosa. Y da unas características: sin moverse, sufrir o alterarse. Hay muchos tipos de resistencia, ¿verdad? Si hablamos de la resistencia física,
Mejor de esa ni hablo porque me da pena hablarla. Medio corremos, medio subimos la cuesta de aquí hasta allá arriba y ya sentimos más. Si hablamos de resistencia eléctrica, la resistencia médica, pero no vamos a entrar en detalle con eso. Pero si nos ponemos a ejemplificar, cada una de esas lleva una cualidad. Y hablando de la resistencia, de esta resistencia, dice que es estar, soportar la fuerza, opresión ejercida sin moverse, sufrir o alterarse. A veces mantener resistencia, a veces en las dificultades cuesta mantenerse resistente. Aquí dice sin moverse. ¿Se ha fijado? Hay gente que tiene mucha resistencia y está ahí, bueno, para los que han ido quizás al centro histórico, hay unos hombres y mujeres que se ponen como estatuas, y yo admiro a esos hombres porque tienen una resistencia como yo. Ellos están ahí, ¿verdad? Y yo una vez hago la gracia para ver, la primera vez que los vi, para ver si eran reales, decía yo, y no se rieron para nada, solo medio opacaron el ojo, lo normal de parpadear, ¿verdad? Pero no así el parpadeo que nosotros muchas veces tenemos bien frecuente. Hasta eso tienen controlado ellos. Tienen físicamente. Nosotros, los hijos de Dios, a veces no tenemos resistencia. A veces una prueba nos hace correr de la iglesia. A veces una mala cara, a veces nada más quizás una sugerencia nos hace irnos de la iglesia. No tenemos resistencia. A veces un problemita nos bota. A veces que el hermano me miró mal, me bota y me voy de la iglesia. Sin moverse, dice aquí. Nosotros, como dice ahí también en Santiago, no me recuerdo dónde es, cuando dice que el que duda es inestable como las olas del mar. Así somos muchas veces nosotros, de inestables, porque no tenemos resistencia, porque nos movemos con facilidad. Y la resistencia es estar sin moverse. Esto no nos gusta, sufrir o alterarse. Para alterarse, hay gente que es paciente, estar gritando en la cara y como si nada. Y gente muchas veces que no es cristiana. Y nosotros, hermano, medio nos miran. Nosotros ya vamos queriendo ahí devolverle la mirada y peor. Una mirada lo queremos o la queremos mandar al infierno. Sufrir sin mover, sufrir o alterar. ¿Qué podemos decir del sufrimiento? El sufrimiento es algo para el cual nosotros no estamos preparados. O dígame, ¿alguien está aquí listo para sufrir? ¿Alguien diga, sí Señor, haceme sufrir a mí? Nadie. Porque nadie está listo para sufrir en esta tierra. Nosotros solo quisiéramos pasar momentos bellos, divertidos, momentos de alegría. Pero es necesario padecer a causa de Cristo. Y cuando nosotros sufrimos, muchas veces lo que decimos es, no, es que Dios no me escuchó mi oración. No, es que los de la iglesia no me ayudaron a orar. No, es que no me visitaron. Es que Dios se olvidó de mí. Tantas cosas que ponemos de excusa cuando sufrimos. Pero ¿por qué no tenemos resistencia? Porque no hay sometimiento. En pocas palabras, la resistencia es tenerse firme o en oposición, dice aquí.
Y es bien interesante, porque leyendo aquí Santiago 4:7, nosotros queremos mantenernos, como les decía antes, en oposición. Queremos declarar todo, queremos reprender, queremos hacer una y otra cosa, y eso para mí es mantener. Me vean que en la iglesia oro de esta manera y en la casa con mi altar tenemos. Mantenerse firme o en oposición, eso es la resistencia, eso es resistir. Eso es hacerle frente al diablo. Hacerle frente al diablo es mantenerse firme, mantenerse en la posición correcta. Y cuando yo me mantengo en la posición correcta, ha sido porque en el hubo sometimiento. Y si en el pasado hubo sometimiento, en el presente va a haber resistencia. Y eso es lo que muchas veces no entendemos. Es que yo no entiendo por qué estoy pasando por eso. Y nos hacemos las víctimas y queremos culpar al otro y queremos decir, no, pero es que esto y lo otro. Para poder tener resistencia, tenemos que tener sometimiento. Tenemos que haber obedecido para poder estar firmes cuando el diablo nos quiera venir a atacar. No, hermana, pero es que yo solo a cada rato el diablo me ataca. En mi casa, a cada rato el diablo me desata. Pero preguntémonos, ¿estamos obedeciendo?